Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yalenis Cárdenas y soy estudiante del programa Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés en la UNAT. Y bueno, el objetivo de este video es centrarnos en el plan de clases a desarrollar con los estudiantes del grado segundo de primaria, el cual vamos a ir detalladamente explicándoles cómo se realizó este plan de clases, el paso a paso y pues reflexionar sobre cada punto con el fin pues de que nos podamos entender. El objetivo principal de este plan de clases es pues que el estudiante pueda ir a fondo de la importancia de la amistad en su vida diaria. Entonces acá les voy mostrando, vean, acá podemos ver que está el encabezado normal en la guía de la actividad fase 3 de didáctica, el anexo número 2, que es la secuencia didáctica. Podemos evidenciar una tabla, el cual tiene 5 casillas. El primer momento, que es obviamente el inicio, sus competencias, lleva unas actividades con una duración de realización, hay unos recursos de por medio y finalmente se evalúa. Entonces, para poder empezar, vamos a iniciar con el primer momento de la clase, el cual rige las competencias que va a desarrollar el estudiante en pro de hacer como tal las actividades en plan de acción. Durante esta ejecución del plan de clases, el estudiante desarrollará ciertas competencias que le permitirán afianzar su conocimiento y muchas habilidades. Por ejemplo, competencias sociales, en el cual está el trabajo en equipo, que es muy importante que el estudiante que está en su proceso de formación, de aprendizaje, desarrolle el trabajo en equipo como tal, lo que le va a permitir desenvolverse a nivel social, ya sea con sus compañeros, con sus vecinos, con sus amigos y demás personas en general. Le va a permitir trabajar en equipo, compartir ideas y demás. Cooperación. Obviamente, entre estudiantes se cooperan entre sí, se ayudan y comparten todo cuanto sea de acuerdo al tema a desarrollar, que es la amistad. Son empáticos. El estudiante busca la manera de ponerse en el lugar de su compañero, ayudarlo y así buscar una solución juntos. También se desarrolla las competencias comunicativas, el cual se basa en la expresión oral y la escucha activa, que es donde el estudiante busca la manera de desenvolverse en un medio, en un contexto, expresándose y escuchando de manera activa, ya sea de pronto, ejemplo, comentando qué opina sobre tal tema, sobre tal situación, sobre tal cosa, y también escucha a sus compañeros con el fin de que haya un acuerdo mutuo y poder solucionar el problema. También el estudiante va a desarrollar unas competencias emocionales, lo cual le va a permitir tener reconocimiento de sus emociones y autorregulación emocional. Es decir, el estudiante va a afianzar sus conocimientos, va a divertirse, va a experimentar ciertas emociones que le van a permitir ejercer su valor. Va a saber de pronto si hay una actividad, cómo se va a sentir, si se sintió bien, si se sintió de pronto que acogió el tema y está súper feliz. Entonces, digamos que más que todo esa parte.
Continuemos con las actividades y su duración. Recordemos que estamos en el primer momento de la clase, que es el inicio, el cual va en un tiempo aproximadamente de 5 minutos, es decir, es un momento de la clase muy corto y del cual tiene que ser beneficioso tanto para el estudiante como para el docente, que es quien está explicando el tema a desarrollar. He escogido en primer lugar y en primera posición el saludo y la bienvenida. El saludo sí o sí tiene que ser la primera impresión, como dicen. Lo primero es lo que vale, es que el saludo es emotivo para los estudiantes. Ellos van a reaccionar de una manera emotiva. Ellos se van a sentir cómodos y acogidos, es decir, van a responder de una manera muy buena, donde van a estar contentos, donde van a estar con una buena actitud positiva para empezar el tema a desarrollar. Luego de ese saludo emotivo viene una presentación del tema. ¿Y cuál es el tema principal? Como ya lo mencionamos anteriormente, es la importancia de la amistad en la vida diaria. Entonces, al estudiante se le presenta el tema muy dinámicamente, le informamos, le comentamos cuál va a ser el tema a abordar, a desarrollar, para que el estudiante ya tenga como un inicio de lo que se va a tratar durante el desarrollo de la clase. Entonces se le hace la presentación del tema y para que el estudiante esté emotivo. Seguidamente hay unos objetivos. Se le comparten los objetivos de la clase con los estudiantes, como lo es comprender el valor de la amistad e identificar características de una buena amistad. Se le pueden hacer unas preguntas muy dinámicas al estudiante sobre para ellos qué es la amistad o cuál podría ser el valor de la amistad, o si ellos tienen una amistad, denos un ejemplo, y así se le va dando la confianza y la participación al estudiante. En cuarto lugar, hay una motivación. Recordemos que la motivación es desde el inicio, pero entonces miremos que en el punto 4, la motivación, hay una pregunta que cuando podemos decir que a veces los estudiantes se aburren, por ejemplo, cuando por parte del docente hay mucho lenguaje que los puede aburrir en el momento. A ellos les gusta mucho el juego, la diversión, pero entonces esta pregunta que se habla en el punto 4 debe ser emotiva, muy emotiva, de manera en juego, para que el estudiante empiece a reaccionar y a responder de una manera también muy emotiva. Recordemos que como el docente trate la clase, asimismo el estudiante va a reaccionar, y la idea es que el estudiante se lleve un aprendizaje significativo y muy importante, que lo memorice. Acá damos un ejemplo de cómo podría ser esa motivación. Por ejemplo, hola a todos, hoy vamos a hablar sobre algo muy importante en nuestras vidas, como lo es la amistad. Una palabra muy bonita, la amistad. ¿Quién aquí tiene un amigo o amiga especial en la escuela? ¿Qué hace que esa amistad sea especial? Hoy vamos a explorar juntos por qué la amistad es tan importante y cómo podemos ser buenos amigos unos con otros. Aquí el estudiante va a buscar la manera de saber de qué está hablando la profe,
le va a dar curiosidad y con eso vamos a despertar su atención, lo que es un pilar muy importante para la clase, la atención, tener la atención del estudiante. Y bueno, eso es para el primer momento de la clase. La siguiente casilla encontramos los recursos. Para este primer momento, tengo en primer lugar un cuento corto o una historia. Yo escogí un cuento que es muy bonito y que va acorde al tema, que es la amistad. El cuento se llama La magia de la amistad. Es un cuento que es corto y es muy dinámico, donde los personajes son unos animales y le muestran al lector una parte muy importante sobre el valor de la amistad. Es el cuento que se les va a dar a conocer a los estudiantes con el fin de que ellos puedan estar emocionados y también asimismo a como se les está contando la historia puedan aprender sobre la importancia de la amistad en nuestras vidas. Asimismo, se les va a compartir unas imágenes o ilustraciones que representen la amistad y la cooperación entre niños para crear un ambiente visual atractivo y motivador. Son imágenes donde hay un par de personas hablando muy divertidos, en otra donde están discutiendo, en otra donde están alejados, en otra donde se están abrazando. Ellos van a ir escogiendo cuáles son las que están bien y cuáles son las que están mal, cuáles ellos pueden hacer y cuáles no pueden hacer. Y así sucesivamente el estudiante se va a encontrar en una etapa de la clase donde está entendiendo cuál es el fin principal de la clase y qué es lo que se busca que ellos aprendan. Seguidamente encontramos una canción o video que promueva la amistad para crear un ambiente positivo y motivador. Hay una canción muy bonita que se le va a colocar al estudiante. Esta canción busca que el estudiante se la aprenda y con ello pueda recordar el tema visto en la clase, que le va a permitir saber o recordar qué fue lo que la docente le explicó que debía hacer mediante la canción, promoviendo la amistad y creando un ambiente positivo y motivador. Y seguidamente encontramos la evaluación. La evaluación, hay preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué es la amistad para ti? ¿O por qué es importante tener amigos en la escuela? Escogí estas dos preguntas como para tenerlas en cuenta, porque el estudiante, después de haber hecho un inicio, se le va a decir al estudiante unas preguntas a ver si realmente están recibiendo el mensaje que se les quiere brindar de una mejor manera. Entonces el estudiante, se le da la oportunidad al estudiante de que se desahogue, de que responda, de que libremente pueda decir qué piensa sobre cada pregunta que se le va a ir haciendo. Vean, seguidamente encontramos el desarrollo. El desarrollo ya es la segunda etapa en un plan de clases, donde ya el estudiante empieza a tener un conocimiento previo sobre el tema que se está abordando. Es por eso
que también se manejan unas competencias, unas actividades con un tiempo, unos recursos y una evaluación. Dentro de las competencias para el desarrollo, tengamos en cuenta que el trabajo en equipo es esencial, puesto a que a ellos van a estar expuestos a compartir con sus compañeros sus conocimientos y todas las actividades a desarrollar. Es muy importante que el estudiante esté en posición de tener en cuenta la amistad como base fundamental y que compartas con sus compañeros de clase. Aquí los estudiantes pueden trabajar en grupos para realizar actividades y proyectos que promuevan la amistad y la cooperación. Asimismo, van a desarrollar una comunicación efectiva. Aquí los estudiantes pueden practicar la comunicación efectiva al compartir ideas y sentimientos con sus compañeros. El estudiante va a afianzar sus conocimientos, sus ideas, compartiéndolas con sus compañeros y aún así llegar a un acuerdo. Se van a desarrollar unas competencias emocionales. Dentro de esas competencias emocionales se encuentra la empatía, donde los estudiantes pueden desarrollar la empatía al entender y respetar los sentimientos y perspectivas de sus compañeros. Es decir, pueda que no estén en su posición, pero ellos tienen que ponerse en el lugar del compañero, ser empáticos y reconocer el valor de su amigo, de su compañero, haciendo las cosas de la mejor manera posible. Si es posible, ayudarlo, entenderlo, apoyarlo para que éste se sienta bien emocionalmente. Hay una autorregulación emocional, que es donde los estudiantes pueden practicar esa autorregulación emocional al manejar sus emociones y comportamientos en situaciones sociales. Es decir, por ejemplo, un compañerito pueda que no tenga un lápiz para hacer sus actividades, el otro compañerito tiene 2 lápices para hacer sus actividades. Entonces, este que no tiene, no le pesa nada decirle al que tiene 2 que le puede hacer el favor de prestarle un lápiz para poder hacer sus actividades. Este que tiene 2 lápices, al ver la situación, comparte y es empático con su compañero, poniéndose en su lugar, y le presta el lápiz para que éste pueda hacer sus actividades. Ahí se hay una autorregulación emocional. Competencias cognitivas, análisis y reflexión. Los estudiantes pueden analizar y reflexionar sobre la importancia de la amistad en la escuela y cómo pueden aplicarla en su vida diaria. Ahí el estudiante encuentra una manera significativa de reflexionar sobre el tema que se está abordando, es decir, cómo él puede hacer uso de ese tema en su vida diaria con sus compañeros, que el valor de la amistad, cuál es la importancia de tener una buena amistad. Pensamiento crítico. Los estudiantes pueden desarrollar el pensamiento crítico al evaluar situaciones y tomar decisiones informadas sobre cómo actuar en diferentes contextos sociales.
Entonces veamos que se desarrollan unas competencias muy importantes durante el desarrollo de este plan de clases. Seguimos con las actividades, lo cual consta de un tiempo, de una duración, con el fin pues de que se pueda ejecutar todo el plan de clases durante el tiempo que se está programado para realizarlo como tal. Hay una actividad número 1 que se dice que es la discusión grupal sobre la amistad, que consta de 10 minutos. Entre los compañeros se va a compartir qué opiniones tienen sobre la amistad. Mientras uno responde, el otro escucha y así sucesivamente, el cual consta de 10 minutos. Seguidamente, los estudiantes se dividen en grupos pequeños y discuten sobre la importancia de la amistad en la escuela o en su vida diaria. Hay unas preguntas que se pueden abordar sobre, como por ejemplo, qué significa ser un buen amigo. El estudiante va a reflexionar sobre si él es un buen amigo, sobre por qué es un buen amigo y qué situaciones lo han llevado a pensar de que es un buen amigo. ¿Por qué es importante tener amigos en la escuela? El estudiante va a pensar sobre la importancia de la amistad en la escuela, cómo podemos mostrar aprecio y apoyo a nuestros amigos. El estudiante se va a encontrar en una situación donde va a mostrar empatía y cooperación con sus compañeros, esto generando una amistad significativa y enriquecedora, siendo este un valor fundamental para el desarrollo de aprendizaje en el estudiante. Seguimos con la segunda actividad, número 2, donde hay una rueda, que es la rueda de la amistad, que consta de 10 minutos. Es donde los estudiantes se sientan en un círculo y comparten una característica o acción que valoran en una amistad. Es decir, es una actividad muy dinámica donde el estudiante va a sentirse motivado porque es un juego. A los niños les gustan los juegos, lo que hace que ellos se centren más en divertirse, en aprender, en obtener cosas buenas de ese juego y llevarlas a la acción. Cada estudiante agrega una idea a la rueda de la amistad y explica por qué es importante para ellos. Aquí al estudiante se le da la oportunidad pues de responder libremente y pues de contestar lo que se le está preguntando. Seguidamente vamos con la actividad número 3, que es donde se crea un cartel de la amistad con una duración de 15 minutos, donde el estudiante trabaja en grupo para crear un cartel que represente la importancia de la amistad. Libremente el estudiante creará un cartel donde represente para él qué es la amistad y su importancia. Se pueden incluir frases, dibujos o imágenes que reflejen los valores y unas características de una amistad saludable. La duración para estas actividades sería aproximada de 35 minutos. Dentro de los recursos se van a tener unos materiales que son muy indispensables para la ejecución de las actividades que mencionamos anteriormente, los cuales materiales para escribir, por ejemplo tarjetas o papel para que los estudiantes escriban sus ideas y pensamientos.
también los marcadores o lápices para que los estudiantes puedan escribir y dibujar. Hay unos materiales para crear como papel o cartulina para crear carteles o afiches, y también materiales de arte como los crayones, marcadores, tijeras, pegamento, etc. El espacio para trabajar es muy importante, el cual pueden ser las mesas o escritorios para que los estudiantes puedan trabajar en grupos. Un espacio abierto para que los estudiantes puedan moverse y trabajar en un círculo. Ahí podemos ver los recursos que son indispensables para la ejecución del plan de clases. Y como tal, dentro de la evaluación se crea un compromiso personal, que es donde el estudiante afianza sus conocimientos y se le evalúa la sinceridad y el compromiso con el tema tratado mediante la participación en clase. Es muy importante que el estudiante esté activo durante el inicio y desarrollo de la clase, con el fin pues de que puedan tener un saber significativo, como por ejemplo la participación es muy importante, el cual pues se le estará evaluando. Seguimos con el cierre de del plan de clases. Recordemos que ya el cierre es la fase o la etapa donde ya se le da por culminar el tema que se está abordando. Entonces, el cierre, igual que el inicio y que el desarrollo, cuenta con unas competencias, unas actividades, con su tiempo, su duración, cuenta con unos recursos y una evaluación. Entonces, dentro de las competencias podemos evidenciar podemos plantear donde los estudiantes pueden reflexionar sobre lo que se ha aprendido y sintetizar la información para aplicarla en su vida diaria. Es decir, ya el estudiante aquí ya tiene unos saberes previos, ya tiene un contenido en su mente, y como tal ya puede opinar sobre lo que ha aprendido y sintetizar esa información del cómo puede aplicar ese tema sobre el valor de la amistad en su vida diaria o en situaciones sociales. Asimismo, los estudiantes pueden demostrar empatía y comprensión hacia los demás y reconocer la importancia de la amistad en la escuela. Es decir, así como pueden encontrarse situaciones donde el valor de la amistad sea el tema principal en la vida diaria, también lo pueden encontrar en la escuela, que es donde se relaciona mucho con personas de su misma edad, con sus profesores, donde mantienen mucho contacto de trabajo en equipo y demás con sus compañeritos, los cuales se pueden ver inmersos en situaciones donde recuerden el tema que se estuvo tratando, el valor de la amistad, y recordar qué está bien y qué está mal, qué actitudes pueden tener o cómo pueden reaccionar ante una situación donde es importante solucionar y tener en cuenta la importancia de la amistad, tener en cuenta la reflexión y profundizar, dar solución a ese tema, a esa situación. Luego, las competencias, al igual, nos encontramos con unas actividades donde está la reflexión final. Es decir, ya que el estudiante debe tener unos conocimientos sobre lo aprendido y cómo ellos pueden aplicarlo en su vida diaria.
Al igual se puede encontrar con unas preguntas que le puede hacer la docente, por ejemplo, ¿qué aprendí sobre la amistad en la escuela? ¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí en mi vida diaria? Con el fin, pues, de que el estudiante saber realmente si el estudiante abordó o no abordó el tema de una manera significativa. Esto ellos lo pueden hacer de una manera muy dinámica, por ejemplo, escribir en tarjeta o papelitos sus compromisos personales y compartirlos en clase. Dentro de los recursos también se manejan los recursos del cierre, se manejan papel, lápices, materiales de arte, tarjetas y papelitos. Son fundamentales para la ejecución de las actividades que se encuentran en el cierre. Asimismo, se evalúa al estudiante teniendo en cuenta la temática desarrollada en la secuencia y la contextualización del aprendizaje, definiendo criterios de evaluación, incorporando momentos de evaluación continua y retroalimentación constructiva. No siendo más, esta es mi plan de clases como tema principal, el valor de la amistad. Listo, y luego pues de haber explicado el paso a paso de mi plan de clases a desarrollar con los estudiantes del grado segundo de primaria, es importante pues tener en cuenta que este plan de clases se piensa pues desarrollar en un tiempo establecido, buscando pues la manera de que el estudiante aprenda, tenga un conocimiento significativo que le pueda servir para su vida diaria, sobre cómo aplicarlo, sobre cómo abordarlo. Y pues, no siendo más, muchísimas gracias por su atención prestada. Y pues nos veremos en otra oportunidad. Chao.